Buenas a todos. Mi nombre es Dani Venegas. Estoy aquí para ayudarles a poder entender un poco qué es la recolección de datos. Primero empecemos viendo qué podemos ver aquí. Las diapositivas están en la descripción, ya que por el tiempo voy a dar la presentación un poco rápido. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a ver qué es el tipo de datos, qué tipos de datos existen, cómo recolectar los primeros datos que vamos a ver, qué tipo de primeros datos son. Después vemos los métodos, como son el método de observación, el de entrevista, el de cuestionarios por épocas, la diferencia entre estos dos que son los cuestionarios, un poco de otros métodos que no voy a eh, profundizar, sino voy a pasar rápido, ya que estos no son muy importantes. Luego tenemos cómo colectar la segunda clase de datos, cómo seleccionar un apropiado método para recolectar datos. Otro método que es el caso de uso, el cual también voy a dar de manera muy simple, y la bibliografía que usamos. Entonces, los tipos de datos, al momento que nosotros realizamos una investigación, cuando ya definimos nuestro problema y nuestro diseño, nuestro plan de investigación, tenemos que recolectar datos. Entonces, existen dos clases de datos, los primarios y los secundarios. ¿En qué se diferencian? Los primarios son datos que se recopilan de nuevo, o sea, recopilaciones nuevitos que son hechos por primera vez, tanto sea por alguna encuesta o etcétera. Por lo tanto, como dice ahí, resulta original. En cambio, los datos secundarios son aquellos que ya fueron tratados, ya fueron recolectados, ya pasaron por un estadístico y ya dieron un resultado para la investigación. Por lo tanto, esos datos se pueden usar. Entonces, ¿cómo recolectamos los primeros datos? Entonces, aquí tenemos un pequeño dibujo que nos ejemplifica que existen dos partes al momento de que queremos relacionar entre los datos y un universo desconocido. Entonces, primero está la experimentación que determina estas relaciones y los surveys, que son los que permiten estudiar a fondo estos. Estos datos pueden ser, o esta relación puede ser económicas, psicológicas, social, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los métodos más importantes? Me preguntarás tú. Está el método de observación, el método de entrevista, a través de cuestionarios, a través de cronogramas, y entre los otros métodos que no son tan importantes, pero que vale la pena recalcar, están las tarjetas de garantía, la auditoría de distribución, auditoría de despensa, etcétera. Entonces, vamos primeramente con el método de observación. Este método se trata de reobservar los resultados y recolectar datos al momento que uno observa. Puede ser en un experimento o puede ser en una situación. Tenemos, por ejemplo, lo de las vacunas, que los médicos inyectan y esperan resultados y primero observan, ven que si tienen alguna reacción y esos datos van recopilando. Hay que tener en cuenta que no todo lo que observamos puede ser utilizado por el método de observación. Este método solo sirve cuando se usa para un propósito ya formulado o para resolver la problemática que nos hemos planteado. O pues tenemos un ejemplo de para saber cuántas personas usan relojes de tal marca, observamos en una muestra cuántas personas usan ese reloj, cuántas no usan y cuántas usan otra marca. Entonces, hay que tener en cuenta para usar este método de observación. Primero hay que hacernos una pregunta que es, ¿qué se debe observar? Después, ¿cómo se debe registrar la observación? ¿O cómo se puede garantizar que la precisión de la observación o que los resultados hayan sido buenos? También es el caso en el que se puede observar por alguna cosa, hay interferencia y la observación de resultados falsos. Puede darse. Puede, por ejemplo, en el mismo ejemplo de las vacunas, entrar un patógeno al cuarto y de manera diferente a lo que se esperaba, pudo dar reacción de otra manera. Y eso le pueden atribuir a la vacuna, pero no saben que fue de otra bacteria.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este método? Primero, es un método que elimina el sesgo subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que elimina la probabilidad de que algo sea subjetivo. La siguiente ventaja es la relación que tienen esto con los hechos es netamente principal y aparte es totalmente la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú observas cuando da una reacción de la vacuna es lo que está pasando en ese momento, en esa investigación. Y el otro es, el método es totalmente flexible y lo que puede ser es que tampoco es necesario eh, exigir la cooperación de los eh, encuestados, que serían nuestra eh, población, para recoger datos. Entonces, ¿pero cuáles son las desventajas? Este método es caro. ¿A qué se refiere eso? Al tiempo que usas y los instrumentos que usas para eh, obtener esas mediciones y esos datos suelen ser bastante caros y suelen llevar mucho tiempo. Igual, pongámonos al de las vacunas. La vacuna del COVID, aunque ya han pasado 2, 3 años, aún no se tiene una certeza y siguen usándose los mecanismos de observación, pero aún no se tiene un resultado final y toca seguir observando. ¿Qué más? Que la información proporcionada es muy limitada, o sea, que solo se refiere a lo que estamos viendo. No podemos ver lo que está pasando desde lo que no vemos, como el ejemplo de la bacteria. No vimos que la bacteria entró, solo vimos que reaccionó el cuerpo. Entonces, no sabemos si es que fue bacteria o fue la vacuna. A veces hay factores imprevistos, como vimos lo de la bacteria, que puede ser un caso imprevisto y que justo apareció ese momento. Ahora, el método de la entrevista. El método de la entrevista es un método más directo. Este método permite usar estímulos orales y verbales para obtener las mismas respuestas del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo voy personalmente donde una persona, le hago una entrevista, le, le pido que responda varias preguntas o que haga tal cosa, y obtengo esos resultados y los voy anotando. Este método normalmente es usado como ejemplo en las entrevistas de trabajo. Ahora, este tiene varias variantes que son la entrevista por el contacto físico directo, perdón, contacto físico no sería, sino en el mismo espacio físico estar los dos, el encuestado y el encuestador. El otro es por teléfono o por videollamada, porque es necesario que estén los dos para que se solucione la problemática de recolección de datos. Entonces, la entrevista personal, como podemos ver, es una entrevista que es donde está una persona y otra, en la cual una hace preguntas, otra responde. Las ventajas, se puede tener una información más clara, más información, a veces incluso más profunda. El entrevistado puede tener varias habilidades que le permitan conseguir las respuestas que él desea o incluso las respuestas verídicas. Y entre otros más, si desean, pueden pausar el video para revisar las otras ventajas. Ahora, en las desventajas tenemos que es un método muy costoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el método para poder llegar a la persona encuestada suele ser muy trabajoso eh, y cuando es muy extenso, por ejemplo, puede ser de otra provincia, otro país, no conviene llevar este método porque un boleto para cualquier otro país está muy caro, como ejemplo. Ahora, otro es el tipo de encuestados que puede tener. Podemos tener funcionarios ejecutivos que no pueden ser muy accesibles, que no pueden ser muy verídicos, que quieren responder lo que le convenga para que la empresa en donde trabajan salga a flote, o personas muy comprometidas con su trabajo que responden con sinceridad y que permiten facilitar la entrevista. Si deseas ver las otras desventajas, pausa el video. Ahora, el otro tipo de entrevista es la entrevista telefónica o por videollamada. Este método es más simple, consiste en hacer una llamada, ya sea por cualquiera de los dos medios, al encuestado y que nos muestre y nos responda las
preguntas que fueron establecidas o que son propuestas para esa entrevista. ¿Cuáles son las ventajas? Como ya vimos, es más flexible, es más rápido, no tiene límite geográfico y otras más. Como ya vimos en el anterior, pausa el video si deseas ver todas. Ahora, las desventajas de este método es que da muy poco tiempo, perdón, al encuestado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos límite de tiempo para que nuestra persona entrevistada responda a todas las preguntas, porque quién sabe que puede estar ocupada o que nos salga un poco costoso hacer la llamada. Aunque con el internet todo es más fácil, pero también tiene sus contrapartes que son a veces mal de internet, a veces el horario que tiene el otro país, puede que aquí sean las 4 de la tarde, pero allá a las 5 de la mañana o la 1 de la mañana, entre otras. Ahora, los cuestionarios, ¿es otro método? Sí, es otro método. El método de cuestionarios es una recopilación de datos de gran escala. Normalmente se lo hacen investigaciones de organizaciones públicas, del gobierno o empresas muy grandes. Lo que normalmente conocemos también es, un ejemplo claro es la em, encuesta de satisfacción del cliente en cualquier empresa. Almacena una gran cantidad de datos o se puede obtener una gran cantidad de datos. Y entre las ventajas está que tiene bajo costo, porque normalmente en la actualidad los cuestionarios pueden ser hasta gratis en Internet. Está libre de sesgo del entrevistador. El entrevistador no tiene que usar sus habilidades para sacar información, sino puede tranquilamente crear sus preguntas sencillas, claras y ponerlas a trabajar. Otro es el tiempo. Normalmente estos cuestionarios son, a veces, por ejemplo, la encuesta de satisfacción es de por vida. Entonces tú puedes encuestar cuantas veces quieras también, etcétera. Entonces, pero ¿cuáles son las desventajas? Primero, que a veces los eh, encuestados no mandan las respuestas. El mismo ejemplo. ¿Cuántas veces tú has mandado una encuesta de satisfacción a la comida rápida, al McDonald's, cuando has comprado algo? Normalmente no lo hacen. O rara vez, pero sí hay personas que sí lo hacen porque a veces les molesta. Otro es que la vericidad de las respuestas es un poco variable, ya que el encuestado puede responder lo que, así como en las entrevistas, lo que le venga en gana, puede ser sincero o no sincero. Ya depende también del encuestado. Y otras más que puedes revisar deteniendo el video. Ahora, estos aspectos generales, normalmente se tienen aspectos generales para crear este cuestionario del método, porque es necesario también. Entonces, primero tenemos la forma general. Un cuestionario tiene que tener estructura, tiene que ser estructurado, que haya preguntas definidas, concretas, predeterminadas pueden ser y sencillas al comprender. La forma de redacción de las preguntas deben ser claras, precisas, simples, para que el encuestado no tenga que esforzarse mucho. Eh, y la secuencia de las preguntas deben ser secuenciales, deben ejercer presión sobre la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que deben ser, por ejemplo, que lo que respondiste arriba te sirva para responder abajo y otras más que puedes revisar. Ahora, ¿cómo colecto data? Por horarios o por cuestionarios, por épocas. ¿Esto qué quiere decir? Este método en realidad es muy simple, muy sencillo y muy similar al anterior. La diferencia es que este método se aplica por estaciones, por épocas, por horarios, por cronogramas. ¿Qué quiero decir esto? Que no es lo mismo que yo ponga una encuesta sobre el clima cuando es verano y cuando es invierno. Van a ser datos muy diferentes, porque algunos han de decir que el invierno es bonito y otros que el verano es bonito. Y puede variar eh, la estadística y los resultados estadísticos que se obtiene al trabajar con estos datos. Por eso es que se usa en temporadas especiales, por ejemplo, cuando hay un censo mundial, cuando empiezan a realizar el conteo de las personas, pueden empezar por un cierto fecha en cierto país y así hasta completarlo todo. Y el otro es, por ejemplo,
como ya dije, las encuestas del clima, dependiendo en qué temporada puede estar. Ahora, ¿cuál es la diferencia más grande? La diferencia es que tener en cuenta de que, primero, hay semejanzas entre los dos. Ya vimos que son semejantes, que los dos usan cuestionarios, que los dos tienen que hacer preguntas, tienen que tener estructurados, como ya vimos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos varias diferencias que uno puede tener. El una es que los cuestionarios que se usan realmente son baratos, bueno, que esa es una similitud, pero la recopilación de estos datos es diferente. Ya vimos que puede cambiar las, em, las respuestas dependiendo de la temporada que esté. Otra es que en los cuestionarios no siempre se sabe quién responde, porque a veces son anónimos. En cambio, los calendarios, los que son encuestas, los cuestionarios que son por temporada, normalmente se pide que se reconozca quién es el que responde. Y como vimos, el cambio del el cuestionario por horarios puede tener también interacciones físicas. En cambio, es más fácil que enviar los cuestionarios por internet. Aquí tenemos otras diferencias. Pues pausar el video cuando lo desees para leer las demás. Entonces, ahora, ¿qué otros métodos tenemos para recolectar datos primarios? Disculpen por esa interrupción, surgió algo imprevisto y tuve que salir. Ahora, aquí hay otros métodos de recolección de datos primarios. Es necesario que estos métodos, pauses el video y lo revises porque no vamos a dediar en esto. Entonces, continuando con, tenemos la recolección de datos secundarios. Como ya vimos, los datos secundarios son de otras personas, de otras investigaciones, que han sido ya tratados, ya primero han recolectado, primero se han tratado estadísticamente y luego fueron presentados. Entonces, estos datos presentados o los que fueron usados para recolección también nos pueden servir para nuestra investigación. Por eso hay que tener en cuenta bastante estos tres aspectos. Primero, la confiabilidad de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos hacernos estas preguntas. Primero, ¿quién recopiló los datos? ¿Cuáles fueron las fuentes de datos? ¿Se recopilaron utilizando un método adecuado? ¿A qué hora recopilaron datos? ¿Hubo alguna parcial por parte del copilador? ¿Esto qué quiere decir? De que hubo alguna cosa eh, que que el recolector de datos no lo vio. ¿Qué nivel de precisión se desea o se logró más bien? Luego tenemos la idoneidad de los datos. Disculpen. Los datos que son adecuados para una consulta pueden no serlo para otra. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos que recolectó, digamos, un paper sobre criptografía, no es lo mismo que los datos que puede uno recolectar cuando hace un sistema seguro de transferencia. Y tampoco puede servir para ese estudio. Es ver qué datos sirven para un estudio. Ahora, aparte de la identidad, es también si ver el nivel de precisión alcanzado de los datos. Es necesario, es el que necesitamos. Y si es que el recolector hizo bien su trabajo, por eso la precisión es alta. Ahora, ¿cómo seleccionamos apropiadamente un método para recolectar datos? Entonces, aquí hay varios factores. Entre los factores más importantes que uno tiene para recoger un buen método es la naturaleza, el alcance y el objeto de investigación. Tenemos que tener bien planteados nuestro objetivo, diseñar nuestro plan y ver cuál es nuestro alcance, a dónde nos vamos dirigidos. Porque si no tenemos eso claro, la recolección de datos puede salir mal. Otra tenemos la disposición de fondos. Es necesario ver si es que disponemos de los fondos adecuados, si es que podemos realizar eh, los métodos de investigación que tienen costo, sino realizar los que son gratis, podría ser.
Otro es el factor tiempo, cuánto vamos a durar recolectando datos, procesando datos. Es necesario también ver, como vimos lo de las vacunas, van 2 años recolectando datos y aún no tienen una respuesta clara. Y luego tenemos la precisión requerida, tenemos que revisar qué precisión o qué tan fiable es esa información que recolectamos, ya sea primaria o secundaria. Siempre es necesario ver. Entonces ahora vamos a revisar un poco el caso de estudio, perdón. Este es un método en el cual sus principales características es que el investigador puede tomar una sola unidad social. ¿Qué es esto? Que puede tomar una sola muestra o una sola población. Y también puede ser que el estudio es intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a profundizar tu investigación, vas a hacer que todo sea preciso, conciso y que ayude a la población que has elegido. Este método es cualitativo, no cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Cuantitativo como las encuestas que tienen un porcentaje de, eh, no sé, respuestas que se pueden contar, sino que se recolecta toda información que esté enfocada a nuestra pregunta de investigación o a nuestra problemática y otras características más que si pausas el video puedes ver. Entonces tenemos también la evolución y el alcance. Entre esta evolución y el alcance tenemos que tener que el mérito de haber introducido cualquier método en el campo de la investigación social es Frederick Lepley, él lo hizo, que él lo utilizó como ayuda hallante de la estadística en unos estudios sobre presupuestos familiares. Ya, entonces, Frederick Lepley, introdujo estos métodos de caso de uso para ayudar a su familia en el presupuesto familiar o como pasante de los estudios del presupuesto familiar. Entonces, después tenemos los supuestos. Se basa en varios supuestos. ¿Qué quiere decir varios supuestos? Que la suposición de uniformidad de la naturaleza humana, básica a pesar del hecho de que el comportamiento humano puede variar según las situaciones. Esto quiere decir que suponemos que todos, nuestra población, son iguales y no tienen ninguna diferencia. Y otras suposiciones más que son eh, necesarias y que tú puedes pausar el video y leerlas. También puedes repetirlo. Ten en cuenta eso. Ahora, las ventajas más notables de este método es que es exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Que vas a investigar hasta el cansancio y vas a conseguir los datos necesarios para comprobar o para solucionar la problemática que has decidido. Otra es que a través de los casos de uso, un investigador puede obtener registros reales e ilustrados de las experiencias personales que uno puede tener. En estas experiencias pueden ser también cuando uno hace una experimentación, obtener los resultados deseados. Y otras características, ventajas no tan importantes. Ahora, las desventajas, también se puede destacar importantes limitaciones que tiene este método, como es la situación de los casos de uso, rara vez son compatibles o comparables con la información de otro caso de uso. Quiere decir que el caso de uso que tú investigaste no es el mismo, ni puede ser el mismo que investigó otro. Y normalmente pueden chocar la información. Y ese es el más importante. Si necesitas ver los demás, puedes pausar el video. Por último, tenemos la bibliografía. El libro que se usó fue Research Methodology o Metodologías de la Investigación, Métodos y Técnicas por Kotori en el año 2004. Hay que tener en cuenta que este libro ya va para los 8 años de su eh, publicación, por lo que
lo que se puede hacer expuesto hoy, lo que se expuso hoy más bien, salta a la comprensión de cada uno, más bien es el criterio de cada uno para entenderle, porque puede haber metodologías nuevas que en el transcurso de estos 8 años puedan haber salido y el libro no las cuenta. Así que te invito a investigar qué otros métodos de recolección puedes tener y comentarlos aquí abajo en los comentarios, valga la redundancia. Eso me ayudaría también para actualizar estas investigaciones. Por último, quiero darte las gracias por haberte quedado hasta el final. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, coméntala. Estaré leyendo todos los comentarios que se pueda y respondiendo a todo lo que se pueda. Y esto ha sido todo por este día. Te agradezco y nos vemos. Hasta la próxima.